tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Bienestar, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo Programas para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, dirigida a las autoridades estatales y municipales del país que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos el interés de estar nuevamente aquí con nosotros. Esperamos este relevante tema sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchísimas gracias por su comprensión. A continuación, me permitiré dar la más cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. En primera instancia, le damos la más cordial bienvenida a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Por parte del equipo de la Secretaría de Bienestar, me permito presentar a la licenciada Fabiola María Salas Ambriz, directora general para el bienestar de personas con discapacidad, al licenciado Óscar Isidro Bruno, director de vinculación y concertación social, y al licenciado Luis Enrique Escobar Hernández, subdirector de integración de informes, quienes estarán a cargo de impartir esta sesión. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades y me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, por favor. Muchas gracias, Cintia. Bueno, la Secretaría de Gobernación se siente muy satisfecha de poder realizar este diálogo virtual en combinación con la Secretaría del Bienestar a través de uno de sus brazos ejecutores, que es este instituto nuestro para el federalismo y el desarrollo municipal, INAFES. Por lo cual rogamos a las personas participantes transmitan a su superioridad, por supuesto también a la titular de la Secretaría de Bienestar, nuestro agradecimiento por la voluntad constructiva que han mostrado para la realización de este encuentro. Bueno, el tema que tiene que ver con programas de bienestar para personas con discapacidad permanente pone de relieve una de las principales características de humanismo que caracterizan al actual gobierno federal. ¿Por qué? Como probablemente se mencione a lo largo de la exposición, el tema de atención a las discapacidades y de lucha contra la discriminación es, aunque es un tema que ha merecido atención contemporánea, se podría decir en los términos de lo que duran las administraciones públicas, que tiene ya mucho tiempo en la palestra, en la discusión. Quien, por supuesto, de funcionarios públicos en su momento puso mayor atención al tema fue, como saben, el licenciado Gilberto Rincón Gallardo, quien tenía una discapacidad soportable en sus extremidades superiores, pero se dedicó con ahínco a lograr cosas importantes. Una reforma constitucional en el año de 2001, una ley federal para prevenir la discriminación en 2003, que entró en vigor en 2004. Estaríamos hablando de 20 años de ese que ya es un logro significativo. Pero el tema viene de más atrás. El 3 de diciembre próximo se va a celebrar nuevamente, o es cuando se conmemora el Día Internacional de Personas con Discapacidad. Pero eso empezó en 1992. Quiere decir que son 30 años atrás. Todo eso está muy bien, es muy positivo. ¿Pero qué se había hecho? El tema se había atendido creando conciencia en la sociedad, o tendiendo a crear conciencia.
estudios, tareas educativas. Pero como dirían los jóvenes, ¿y la neta qué? ¿Cuál era la ayuda? Ninguna. Debo señalar que entre los principales apoyos que tienen las acciones de bienestar del gobierno de la República está apoyo económico directo a personas con discapacidad. 30 años después de que se declare un Día Internacional para atender este punto en México. Por eso debo señalar que al gobierno de la República este tema le interesa profundamente. Ahora, yo observaba que entre las características del programa del que ustedes van a escuchar la explicación, tiene otra característica muy destacable y que es atender a todos, pero a la hora de preferir a quienes atender primero serán o son las personas que tienen discapacidad y que viven en municipios o alcaldías marginadas. ¿Por qué? Porque las personas que tienen esa discapacidad física permanente, que son objeto muy frecuentemente de un trato desigual, estigmatizado, discriminatorio, están en una zona discriminada, en una zona marginada. Entonces, marginación sobre marginación. Es como estarse ahogando en una botella llena de agua, alguien que estuviera, no botella, un depósito de agua, pero en medio adentro del mar. Entonces, la primera atención a los marginados, de los marginados. Eso me parece muy importante, pero las personas que tienen a su cargo la exposición del día de hoy lo relatarán con más detalle y, por supuesto, más precisión que lo que hace su servidor. Son funcionarias y funcionarios muy importantes de la Secretaría del Bienestar y a ellas expreso nuestro agradecimiento, la licenciada Fabiola María Salas Ambrís, el licenciado Óscar Isidro Bruno y el licenciado Luis Enrique Escobar, que nos han atendido antes con enorme cortesía. Yo termino diciendo a todos los que podamos hacer algo por la gente que tiene este tipo de problemas, que es humanismo 100%. Pero no solo beneficias a la gente que recibe el apoyo, sino también le beneficias tú, porque lo que haces por los demás cuando lo necesitan, en el fondo lo estás haciendo por tu alma, a la que estás educando y mejorando sensiblemente. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. Sin más preámbulo y siguiendo con el orden del día, me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Fabiola María Salas Ambrís, directora general para el bienestar de personas con discapacidad, para que dé inicio a esta sesión. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Para nosotros también es un placer estar aquí y antes que nada quiero agradecer al licenciado Valle y a todo el equipo del INAFED, quienes nos han brindado todas las facilidades para que puedan llevarse a cabo estas sesiones. Les envía la subsecretaria, la licenciada María del Rocío García Pérez, un caluroso saludo. Y pues ella está al pendiente de estas actividades que estamos haciendo en seguimiento a este plan de colaboración que se estableció entre el INAFED y la Subsecretaría de Bienestar. Ella me ha pedido pues mandarles un mensaje, un saludo y pues también comentarles que ella también está al tanto de las actividades que aún se están pendientes por realizar y que estamos planeando hacer. Bienvenidos a todas las autoridades que están conectadas el día de hoy. Reconocemos muy afectuosamente el interés que han mostrado en participar en este diálogo
Y bueno, agradezco también aquí a mi compañera, mi querida Uritzimar San Martín López, quien es la directora general para el bienestar de niñas, niños y adolescentes, que me acompaña presencialmente a ser compañera de la subsecretaría. Pues le agradezco mucho su presencia. Para nosotros es importante que esté aquí participando, también porque ella pues ha dado seguimiento puntual ahí con el equipo del INAFED para que puedan realizarse estos diálogos. Y bueno, para nosotros es muy importante el que puedan realizarse estas actividades. Sabemos que a raíz de la pandemia hemos utilizado estos medios virtuales para compartir la experiencia y el conocimiento que cada uno de nosotros tiene, y creo que es pues benéfico en este caso utilizar estas reuniones virtuales para que nosotros les hagamos llegar a todos ustedes la información que consideramos es importante que tengan, para que a su vez la puedan transmitir a las personas que se acercan a ustedes ahí en sus municipios, en sus localidades, y para que de alguna manera toda la información, los programas, las acciones que está llevando a cabo gobierno federal y en particular la Secretaría de Bienestar, pues puedan llegar y puedan de alguna manera estar al alcance de las personas que realmente lo necesitan. Entonces, quiero reconocer que esta herramienta que tiene a su cargo el INAFED para nosotros es muy útil, y agradecemos el que podemos hacer uso de ella, el que nosotros podemos acercarnos a todas las autoridades municipales, a las localidades que se conectan a través de estas sesiones, y también pues reconocer el que se den un tiempo para participar en estas sesiones. Para nosotros es muy importante mantenernos capacitados, mantenernos actualizados. A veces, pues de un momento a otro, las acciones o los programas que estamos realizando tienen algunas modificaciones, algunas mejoras, y creo que queremos aprovechar el día de hoy para comentarles todo lo que hay, como ya lo decía el licenciado Valle, todas las acciones que se han llevado a cabo en beneficio de las personas con discapacidad. No ha sido fácil, ha sido una tarea que en algún momento se ha detenido, que en algún momento no ha marchado como muchos quisiéramos, pero que al final se han logrado muchos avances. Como ya bien lo decía el licenciado Valle, pues actualmente tenemos el programa para la pensión de las personas con discapacidad permanente, y justo de este programa vamos a hablarles el día de hoy. El día de hoy para nosotros es importante enfocarnos a este programa y otros temas que a su alrededor consideramos necesario que todos los que están conectados pues tengan a la mano la información para poder hacerla llegar a las personas con discapacidad que se encuentran en los municipios más alejados, en los municipios de alta y muy alta pobreza, y que al final queremos que justo se acerquen para que puedan ser derechohabientes de este programa y quizás beneficiados de algunas otras acciones que hay, no solo en la Secretaría de Bienestar, sino también en algunas otras dependencias de este gobierno. Entonces, pues sin más, voy a iniciar propiamente con la presentación que el día de hoy yo les voy a dar, y es un poco acerca de la universalidad del programa para la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente. Siguiente, por favor. Para abordar este tema, es necesario mencionar los diversos conceptos sobre la discapacidad que existen tanto en organismos internacionales como en instrumentos jurídicos universales. Es así que, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con organismos internacionales e instrumentos jurídicos universales, han reconocido a la discapacidad como un concepto en evolución que resulta de la interacción entre las personas y las barreras de actitud y del entorno que impiden su participación plena en la sociedad en igualdad de condiciones. Eso fue a través de trabajos de la Asamblea General de la ONU, que en 2006 establecieron este concepto, y también
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que la discapacidad es un término genérico en el que se incluyen un conjunto diverso de condiciones que limitan la interacción en el entorno social de las personas que la viven. De acuerdo con el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece este concepto que se refiere a que entre las condiciones que pueden vivir las personas con discapacidad se incluyen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Esto se ha ido desarrollando poco a poco entre los grupos de expertos y entre los documentos que tenemos, porque justo antes se tenía el concepto que la capacidad era solo de una limitación o de alguna deficiencia que se tenía, pero se ha avanzado mucho y se ha establecido que para que una discapacidad exista deben de haber dos factores: la limitación física o la deficiencia y las barreras que existen en el entorno. Y bueno, al respecto hemos llegado a la conclusión de que la situación económica, social y cultural en la que se encuentran las personas con discapacidad constituyen un fenómeno que se ha tornado complejo y ha determinado justo que no haya condiciones iguales entre las personas con discapacidad. Existen condiciones materiales y sociales que limitan en el desarrollo integral y el disfrute y la realización de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. La falta de acceso a servicios básicos como salud, agua potable, vivienda digna y accesible, así como la garantía del ejercicio del derecho a la salud, educación y trabajo, incrementan las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las personas que viven con discapacidad. Es por ello que este gobierno pues tiene mucho trabajo por delante. La siguiente lámina, por favor. Voy a hablarles un poquito, no sé si ya puedan ver la siguiente lámina. Gracias. Voy a hablarles un poquito sobre los antecedentes. Ya al inicio se comentaba cómo inició aquí en México, pero yo me voy a referir a cómo ha surgido este movimiento entre las personas con discapacidad, cómo es que ellos han exigido que sus derechos se hagan valer. Y es así que entre las décadas de los años 60 y 70, existieron diferentes movimientos sociales en los que participaron personas con discapacidad en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en España y en algunos otros países, en los que demandaron el reconocimiento pleno de sus derechos. Ellos, de alguna manera, se manifestaron porque muchos vivían en condiciones pues en las que no se garantizaban sus derechos. Y es por ello que decidieron unirse y empezar a hacer estos movimientos. En 1981 se implementó el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad y en 1993 se crearon normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades, dando paso así a la primera convención dirigida a las personas con discapacidad a través de la proclamación de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. Siguiente diapositiva, por favor. La importancia de la convención radica en que es un tratado internacional que articula los derechos de las personas con discapacidad. Los estados que son parte de esta convención convienen promover, proteger y asegurar el pleno disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Existe un acontecimiento fundamental para el país, el cual fue precisamente la firma de la convención, que sucedió el 30 de marzo de 2007, y la ratificación de la convención, que fue el 17 de diciembre de 2007. Es así que entró en vigor en mayo del 2000,
8, y justo el propósito de esta convención es disminuir la profunda desventaja social de las personas con discapacidad y promover su participación en igualdad de oportunidades en lo civil, político, económico y social. A partir de este hecho surge un nuevo paradigma social respecto a la discapacidad, que parte de los principios generales declarados por los derechos humanos, implementando un nuevo modelo social que pone énfasis en la eliminación de barreras ambientales, físicas e ideológicas que limitan la participación de la integración de las personas con discapacidad. Como les comentaba, tenían el concepto de que justo la limitación o la carencia de las personas era en sí ya una discapacidad, pero justo se está cambiando ese modelo para dejar con claridad que la sociedad, cada uno de nosotros, los gobiernos, también somos un factor dentro de esa condición de discapacidad, a la vez establecer barreras que no permitan a estas personas su libre ejercicio de sus derechos. Entonces, justo la idea, el cambio de paradigma es que nosotros participemos, que dejemos de establecer esas barreras que no les permiten ejercer sus derechos plenamente. Siguiente diapositiva, por favor. La ONU, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos, han reconocido y proclamado que toda persona con discapacidad tiene derechos y libertades, sin distinción alguna, que la universalidad, indivisibilidad e interdependencia e interrelación de sus derechos son fundamentales, así como garantizar su ejercicio pleno y sin discriminación. Es por ello que todas las personas con discapacidad han acuñado una frase entre ellos que es: nada de nosotros sin nosotros. Para ellos es muy importante el que sean considerados, porque en tiempos atrás no eran considerados para nada, y justo la idea es que poco a poco se les vaya garantizando esta participación, que se les vayan poniendo a consulta todas las iniciativas de ley, todas las acciones que se llevan a cabo dentro de los gobiernos, y por eso ellos han establecido esta frase que los identifica, el nada de nosotros sin nosotros. Históricamente han sido las personas con discapacidad quienes han iniciado estos movimientos para visibilizar las barreras que enfrentan y la transgresión de sus derechos. Por eso, nadie más que ellas para expresar lo que necesitan y para ejercer plenamente sus derechos. La siguiente diapositiva, por favor. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención del lado de los Estados parte, quienes están obligados a presentar informes periódicos. Es así que este comité está integrado por algunos representantes que son expertos en la materia, que son de diversas nacionalidades, y ellos normalmente sesionan y están participando y pidiendo los informes a los estados que ya firmaron y ratificaron esta convención para ir conociendo el avance que hay en el cumplimiento por parte de los países respecto a esta convención. Y en este año, aquí en México, sustentó el segundo y tercer informe en el mes de marzo ante este comité, ante este órgano de expertos, y derivado de ese informe que se presentan, este grupo elabora una serie de observaciones al país que justo consiste en aquellos aspectos en los que el país no ha cumplido al 100% esta convención, y es así que nos hace llegar un documento. En ese sentido, estamos actualmente trabajando en estas observaciones, estableciendo estrategias para dar cabal cumplimiento a la convención, y en esta ocasión nos hicieron una observación sobre pues una consulta que justo estamos preparando y más adelante les haremos llegar la información, pero justo la idea es que cada informe que presentamos, cada observación que recibimos,
pues nosotros la hagamos nuestra para poder avanzar cada vez más en el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Y en este sentido, en 2011, este comité había recomendado a México modificar el marco jurídico y normativo en la materia y establecer líneas presupuestarias específicas para cumplir con las obligaciones derivadas de esta convención. Siguiente, por favor. El comité urgió a México a redoblar esfuerzos para incluir a personas indígenas y afromexicanas con discapacidad en las políticas de desarrollo, más allá de 2015. Con enfoque comunitario y rural y asegurarse de que sus necesidades y perspectivas se incluyan a dichas políticas, tomando en cuenta las opiniones de estas personas. También urgió al país a implementar un sistema de monitoreo periódico de las líneas de acción para pueblos indígenas y afromexicanos, incluidas en el marco del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y por último, a implementar medidas especiales para eliminar las desventajas agravadas que sufren las mujeres, la infancia y las personas mayores indígenas y afromexicanas con discapacidad en situación de abandono y pobreza extrema. Esto fue derivado de lo que se establece en los artículos 19 y 28 de la Convención, en los que se establece que los estados partes reconocen el derecho a la igualdad de condiciones y a vivir en comunidad y el derecho a acceder a un nivel de vida adecuado y a la protección social. Siguiente, por favor. Igual, en la observación general número 5 del Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Políticos, se insistió en la importancia de dar apoyo suficiente para que los ingresos económicos de las personas con discapacidad que por su condición sean precarios o se les nieguen las oportunidades de empleo, les permitan vivir dignamente. Por eso se emitieron algunas recomendaciones, como son las siguientes: establecer planes de pensiones no contributivas, tener una máxima cobertura entre las personas con discapacidad y alcanzar a personas pertenecientes a grupos vulnerables, es decir, a las personas con discapacidad del país. Siguiente, por favor. En México, justo hemos trabajado en estas observaciones, en estos, de alguna manera, acciones que son necesarias para dar cumplimiento a los instrumentos internacionales, y fue así que la más reciente reforma que se hizo al artículo 4, pues fue en beneficio de las personas con discapacidad, a elevar a rango constitucional el derecho a la entrega de un apoyo económico a las personas con discapacidad permanente. Previo a esto, en 2019, se creó el programa del cual vamos a hablar el día de hoy, fundamentalmente, que es el programa de la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, que busca mejorar el ingreso monetario de este sector de la población para favorecer su autonomía y el ejercicio pleno de sus derechos. El programa se alinea al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, cuyo objetivo es la construcción de un país de bienestar para revertir la desigualdad social y se vincula con los objetivos, estrategias prioritarias y líneas de acción del Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024. Siguiente, por favor. El programa de la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos de este sector de la población de manera efectiva y progresiva de quienes más lo necesitan. Instrumenta pensiones solidarias no contributivas para pertinencia cultural para personas con discapacidad a fin de mejorar su bienestar. Reduce las brechas de desigualdad socioeconómica entre los territorios y antepone en la atención de los programas sociales a las personas que habiten en municipios y alcaldías marginados para disminuir sus niveles de marginación. Siguiente, por favor. De igual manera, pues no solo se tuvo, creemos que, o el gobierno pensó que no era suficiente con dar esta pensión, sino que buscó establecer otras acciones. Y es así que en septiembre de 2021
se llevó a cabo una modificación a las reglas de operación del programa de la pensión, en el que se establece que se va a entregar también a las personas de entre 0 y 17 años vales para el bienestar, a través de los cuales pueden recibir servicios de rehabilitación en instituciones públicas o privadas acreditadas por el Sistema Nacional de Salud. Esto se dio a través de un convenio también que se firmó entre el Gobierno Federal y Fundación Teletón para brindar apoyo y atención integral a niñas y niños en los 24 centros que tiene Teletón. Es por ello que ya en 2021 hubo 20,000 niñas, niños y adolescentes que se beneficiaron con esta acción. No solo reciben la pensión, también reciben estos servicios de rehabilitación en los centros CRIT que más cercanos tengan, y justo la idea es no solo otorgarles este beneficio económico, sino también otorgarles el servicio de rehabilitación que cada uno de ellos necesita dependiendo su limitación o su deficiencia. Siguiente, por favor. Y bueno, para mí es anunciarles que actualmente tenemos más de 1 millón de niñas, niños con discapacidad que actualmente reciben su pensión, y la idea, y de lo que les voy a hablar a continuación, son los trabajos que se están realizando desde la Secretaría de Bienestar para transitar de este millón hacia la universalidad del programa. Y siguiente, por favor. Como les comenté, se priorizaba anteriormente, se consideraba únicamente a las personas de entre 0 y 30 años para que pudiesen accesar a este programa. Y había algunas personas que se encontraban en algunas comunidades de alta o muy alta marginación, quienes también podían acceder a este programa, pero principalmente se priorizaba a los menores de 30 años. Y entonces teníamos ahí un hueco que eran las personas de entre 30 años y 64 años que no recibían ningún apoyo. Entonces es por ello que el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde finales del 2021, a través de la Secretaría de Bienestar, empezó a trabajar con los gobiernos estatales para unir esfuerzos y de manera conjunta reunir los recursos necesarios para crear la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad y poder considerar no solo a las personas de entre 0 y 30 años, sino a todas las personas de entre 0 y 64 años para que pudieran tener acceso a esta pensión. ¿Y por qué hasta los 64 años? Porque justo cumpliendo los 65 años ya pueden tener acceso a la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Entonces, la idea de este esfuerzo en conjunto es cubrir a todas las personas que tengan discapacidad y que tengan, pues ya no habría ninguna limitación en cuanto a la edad. Y bueno, esto se concretó a través de la firma de un convenio que se realizó el 16 de diciembre de 2021, en la que se establecieron las bases de coordinación y los mecanismos de operación para que pudiese realizarse este tránsito hacia la universalidad. Firmaron 29 estados en ese primer momento y bueno, hemos ido avanzando durante este año. Estamos ya por concretarlo próximamente y la idea es seguir avanzando en estos trabajos. Entonces, la lámina que sigue, por favor. Existieron diferentes reuniones de trabajo. Hubo una el 25 de febrero en la que vinieron todos los estados firmantes de este convenio general y justo se empezaron a establecer las características del programa, el alcance del convenio de colaboración, el monto y origen de los recursos de las entidades federativas y los criterios de priorización. Algunos estados desde un inicio manifestaron que podían aportar el 100% del recurso para cubrir en sus estados al 100% de las personas con discapacidad. Pero algunas otras entidades no tienen de alguna manera las finanzas
para poder cubrir a este porcentaje. Es por ello que cada estado, dependiendo, así hicieron la valoración con sus secretarías de finanzas, con sus administrativos, con sus áreas también de bienestar en cada una de las entidades, y algunos dijeron, no puedo en este momento cubrir al 100%, pero voy a cubrir el 70%, voy a cubrir el 60%, voy a cubrir el 50%, y por eso se empezaron a identificar estos criterios de priorización para aquellos estados en los que no se cubre al 100% con estos recursos que se van a establecer con este objetivo. Posteriormente hubo una reunión el 16 de mayo y en esa reunión los temas que se abordaron fue justo el mecanismo de acción para el registro, la coordinación entre las autoridades, la cobertura y el medio de pago y la campaña para difundir ya el registro de este programa, y también la posibilidad de que se realizaran visitas domiciliarias, llamadas telefónicas y toda la estrategia de comunicación para que las personas con discapacidad sepan que se abrió este registro. Justo la idea es que en cada una de las entidades en las que se abrió este registro, las personas con discapacidad que se encuentran lejos, que no tienen muy cerca la información, pues les llegue esto y puedan tramitar el certificado de discapacidad que se requiere para que puedan acudir a hacer el trámite y puedan ingresar a este programa. Siguiente, por favor. El 25 de mayo también se realizó otra reunión de trabajo. Justo la idea fue preparar los materiales para el registro. En el mes de junio se inició ese registro en algunos estados, en algunos otros estados se inició un poquito después, pero justo la idea es que se avance en este proceso de la universalidad, que podamos en los estados que ya se abrió el registro, pues que cada vez más personas con discapacidad se enteren que existe este programa y acudan a registrarse. También se subieron los módulos en los cuales está abierto el registro y se solicitó a las entidades federativas a través de sus secretarías de bienestar que se difundiera que estaba abierto este registro. Y bueno, también se solicitó el apoyo para la emisión de certificados, porque en muchas de las entidades federativas las personas con discapacidad no contaban con el certificado propiamente para solicitar el programa. Entonces, se pidió que las secretarías de salud estatales y algunos DIF estatales apoyaran en esta emisión de certificado para que el mayor número de personas con discapacidad pudiera tener acceso al programa. Hemos ido avanzando, ya se realizó en algunos estados este registro y justo ahorita estamos a punto de concretarlo. Estamos pensando que antes de que termine el año pueda concretarse ya por primera vez el fruto de esta colaboración que se está realizando entre gobierno federal y los gobiernos estatales. Siguiente, por favor. Y entonces, bueno, pues para mí es de mucha importancia el proporcionarles esta información, el decirles que en algunos estados actualmente en este momento se paró el registro, pero que en el mes de enero vamos a continuar. Todavía no están las 32 entidades federativas participando en este proceso de universalidad, pero se está trabajando en ello. Ahorita estamos con 19 entidades federativas, ya estamos concretando, ya se tienen los registros, se tienen ya los listados de las personas que se van a incorporar al programa. Justo estamos, las áreas administrativas y financieras están trabajando para que se puedan realizar las transferencias de recursos y esperemos que este año quede la primer dispersión a estas personas que ya se registraron. Y aunque nos falta camino por recorrer, creemos que todavía pues vamos a insistir con los estados que no han firmado o que no han asignado un monto. Recordemos que este año hubo elecciones en 6 estados y de esos 6 estados fue un poquito complicado el lograr que se comprometieran porque justo ya iban de salida.
pero ahorita la secretaria y la subsecretaria se han dado a la tarea de buscar a los gobiernos entrantes para establecer ya el monto y a partir de ello también en esos estados empecemos a trabajar en este registro. Y bueno, les hago una atenta invitación a consultar la página de la Secretaría de Bienestar, estar pendiente de las redes sociales para que cuenten con la información suficiente y a su vez puedan hacerla llegar a todas las personas con discapacidad que se encuentran en sus municipios y localidades y ellos puedan tener la información oportuna para poder registrarse a ese programa. Entonces, pues hasta aquí quedaría por el momento mi participación. No sé si haya en el chat algunas preguntas que les pueda resolver. De todas maneras, aquí voy a estar y cualquier cosa, pues aquí vamos a estar participando. Y bueno, ahorita les voy a dejar aquí con mi compañero, el licenciado Óscar Isidro Bruno, director de Vinculación y Concertación Social, quien fue director de Formación y Metodologías de la Asistencia Social en el Sistema Nacional DIF, fue director de Desarrollo Académico del Centro Nacional de las Artes, jefe de Departamento de Monitoreo de la Educación Secundaria, docente universitario y de Educación Básica. Él es sociólogo y educador. Actualmente se encuentra elaborando el documento de grado para obtener la maestría de desarrollo social. Y bueno, pues es un gusto. Adelante, Óscar. Gracias, licenciada Fabiola. Pues es un gusto poder compartir con quienes nos acompañan el día de hoy en estos diálogos con INAFED, porque considero que este documento sobre el cual nos vamos a referir es de gran importancia. La evaluación en realidad es un proceso que siempre contribuye a la mejora. Aquello que puede ser evaluado puede ser mejorado. Siempre nos señala el Coneval. Y entonces, este documento me parece que es una pieza clave a leer para todas aquellas personas que están interesadas en un programa tan trascendente como este, precisamente. No es un documento breve, en realidad, tengo que comentarles que es un documento amplio, pero muy, muy interesante. Tiene una extensión de 342 páginas, de las cuales las primeras 190 se refieren al informe detallado de los hallazgos encontrados. Y después de la página 190 vienen los anexos que se refieren a los instrumentos empleados para dar estos resultados. Vale la pena asomarse al documento completo porque realmente hay muchas cosas que nos dan pistas acerca de cómo mejorar un proceso de esta naturaleza, que esperamos un programa que pueda no solamente fortalecerse, sino consolidarse y continuar en el tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Cabe señalar lo siguiente. Esta evaluación forma parte de un programa anual de evaluación, el PAE. Es un documento que también hay que tener muy a la vista, el PAE 2022. El PAE es establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público junto con el Coneval. Ustedes pueden así buscarlo en internet y les aparece el PAE y señala todo un calendario de evaluaciones de los distintos programas sociales del gobierno federal que están alojados en las distintas secretarías de Estado y además nos va señalando qué tipo de evaluación se va a realizar en este año. Se establece de manera anual, así es que es un documento también muy, muy interesante que hay que revisar. Ahí señala este documento que se va a hacer la evaluación del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente y que además para llevar a cabo esta evaluación se va a invitar a un tercero evaluador, un externo. En este caso fue una consultora que se llama Investigación en Salud y Demografía, INSAT, también puede ser localizado vía internet, que junto con el Coneval se apegan a los términos de referencia. Los términos de referencia aparecen en el PAE y se refieren a qué se va a evaluar y cómo se va a evaluar para entregar finalmente un producto. Este documento, además, me parece que es muy importante de indicar. El PAE nos señala también algunas referencias a las evaluaciones elaboradas previamente o de qué manera pueden consolidar lo que ya se está observando en el proceso. Quiero comentarles que en un primer acercamiento a este documento que entrega a la consultora, al Coneval, y que el Coneval conjunta y nos presenta,
Hay señalamientos muy interesantes que de hecho coinciden con lo que nos señalaba al inicio el licenciado Ovalle. Voy a leer algunas de las características muy importantes que desde el inicio se señalan. Este programa tiene grandes resultados. ¿Por qué? Porque entrega de manera directa los apoyos a la población. Esto constituye en realidad un gran avance si lo vemos incluso a nivel Latinoamérica. Siguiente logro que se menciona: dispersión de recursos a través de vías de pago que fuesen más accesibles a la población. Ese también es un gran logro que se refleja inmediatamente. Tercer logro que señala el documento de manera inmediata: la operación en todo el territorio nacional a cargo de las delegaciones de los programas para el desarrollo y una estructura operativa transversal conformada por el personal servidor de la nación y figuras homólogas es un gran logro que garantiza que llegue a la población. También, en concordancia con lo que señalaba el licenciado Valle, hay un criterio de priorización muy importante que, además de señalar a la población objetivo, que en este caso las personas con discapacidad permanente, además señala que se priorizará a la población indígena y afromexicanos. Estos que aparecen inmediatamente desde el documento, desde la primera parte de la evaluación, son grandes logros que ya se están destacando. Y vuelvo a repetir, este señalamiento no es un señalamiento solamente de la Secretaría de Bienestar, no es un señalamiento solamente de Coneval, sino es de un tercero que está haciendo una evaluación objetiva. Contar con la participación de un tercero evaluador contribuye a dar certeza a la evaluación. Tiene que ver con transparencia, tiene que ver con equidad, tiene que ver con reglas de la evaluación. Cuando se hace con la participación de un externo, nos da muchísima garantía de que los hallazgos encontrados fueron vistos de manera objetiva. Siguiente, por favor. Además, hay una serie de objetivos que señala el documento que se presenta. Objetivos de distinta magnitud y que nos dan luz acerca de la amplitud de esta evaluación. Es una evaluación muy completa al referirse acerca de los procesos. Cuando hablamos de procesos, nos estamos refiriendo a la manera en que se llevan a cabo las cosas. Eso es un proceso. Y señala particularmente que un primer proceso que se va a observar y que es el objetivo del estudio es la gestión operativa. Y se refiere a la descripción de la gestión operativa mediante sus procesos. Ahorita vamos a ver, son 10 y es conveniente que nos vayamos aprendiendo este número, estos 10 procesos. Pero además también otro objetivo de este estudio es señalar que en el caso de México, muy específicamente este programa, tuvo modificaciones con motivo del COVID-2019. Un programa se ve fortalecido, se ve su consistencia cuando es capaz de hacer modificaciones sobre la marcha, y en este caso también el estudio señala esto. Otro objetivo que se persigue con el estudio es que se identifica claramente una problemática. Como les comentaba, el PAE anualmente señala distintas evaluaciones. El año pasado también este programa tuvo evaluación referido al trabajo de campo. Se obtuvieron resultados, se identificaron aspectos susceptibles de mejora, se atendieron y con lo cual este año es un programa fortalecido. Además, también hay un objetivo de la evaluación en cuanto a su articulación, que al final precisamente el licenciado Luis Enrique se va a referir a esta parte de la articulación, como es algo atendido. Y finalmente, otro de los objetivos de la evaluación es atender las recomendaciones. El documento, y esa es la última parte a la cual me voy a referir, después de que muestra estos hallazgos en la revisión de los procesos, nos hace una serie de señalamientos acerca de qué es lo que se tiene que modificar, consolidar, adecuar. Estos son los objetivos. Siguiente diapositiva, por favor. En este punto, fíjense que como es un estudio de carácter entre académico, técnico y gubernamental, tiene una parte metodológica muy importante que conviene revisar a todos los que trabajamos en gobierno. A final de cuentas, siempre nos es de interés revisar qué metodología se emplea para hacer una evaluación. Y en este caso es una evaluación que contempla el programa como un todo.
con diferentes componentes, con diferentes procesos, pero lo observa como un todo. Y además tiene una visión sistémica, es decir, parte desde una metodología de la teoría de sistemas y tiene que ver con lo que en gobierno utilizamos muchísimo, que es el marco lógico, que es la alineación de programas desde un programa, un plan de gobierno, un programa sectorial, hasta la construcción de indicadores y operaciones muy, muy concretas. Bueno, pues esta es la metodología que emplea la consultora, indicado por Coneval, y que a lo largo de todo el estudio lo podemos identificar, esta evaluación muy clara. Y fíjense además lo que nos señala. Con esta visión sistemática, se desarrolla la evaluación de procesos adaptados de manera transversal a un modelo propio específicamente. Esta metodología se adapta específicamente al programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, con lo cual surge un modelo que le llama Modelo General de Operación del Programa. Entonces, desde una metodología general se convierte a una metodología específica que hace esta evaluación. Y esta visión arroja 10 procesos, yo diría, sustanciales o más importantes. 3 procesos con un enfoque de estructura, llevamos ahí 3. 5 procesos de cuya lógica tiene un enfoque de derechos, 3 más 5 ya llevamos 8, y 2 procesos orientados a enfoque de resultados. 8 y 2, 10. 10 procesos. El estudio se va a centrar en 10 procesos muy bien documentados, muy bien identificados, que conforman este programa y que le dan fortaleza. Todo esto es un diseño metodológico muy, muy, muy importante, que además tiene una parte que tiene que ver con asistir a las diferentes partes del país para identificar cómo se está operando. Esto implicó un análisis de gabinete, desde luego, ¿no? Desde el escritorio, desde revisar, pero también otra parte que tiene que ver con un corte más cualitativo y que implica incluso entrevistas a profundidad y grupos focales. Las entrevistas a profundidad se refieren a informantes clave, es decir, a aquellos que están involucrados en la operación del programa, y por otro lado, lo de grupos focales se refiere a reunir en algunos días específicos a una serie de personas que intervienen en el programa y que arrojen información acerca de cómo está operando este. Además, metodológicamente se hizo una selección para que fueran en particular 4 estados y 8 municipios los más representativos de cómo operaba el programa para ser evaluados y obtener esta información. Entonces, aquí lo que podemos identificar es que es un proceso metodológico muy riguroso, por eso este estudio es tan importante. Es un proceso metodológico que siguió una secuencia, que además tiene criterios de validez, ¿no? Y que, como les comentaba, tiene una participación externa, pero también, lo más importante, tiene la participación de aquellos agentes que están involucrados en el proceso. En muchas ocasiones sabemos que en términos de construcción de una política pública, quien mejor puede innovar es quien está participando en el proceso. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí, ya nos vamos a los procesos en específico. Son 10. Y cada uno de ellos tiene una evaluación en específica. Voy a empezar por la evaluación antes de describir a qué se refieren. En el caso del proceso 1, planeación, señala el documento, tiene un grado de consolidación operativo medio, es decir, una evaluación positiva. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que la planeación implica un diagnóstico, adecuación de las reglas de operación del programa, programación y presupuesto y una planeación operativa. Todo eso se revisó. Ese es el proceso que se revisó y el resultado obtenido es que se cuenta con un grado de consolidación operativa medio, ¿no? Está fortalecido este proceso, ¿no? Claro, ahorita estoy resumiendo muchísimo porque tenemos un tiempo acotado, pero sí quisiera yo estar deteniéndome a cada momento y señalarles que el documento es muy rico, es muy interesante lo que señala, da evidencias, tiene instrumentos. Sí invito a una lectura muy detenida, pero de entrada, bueno, mi intención es mostrarles cómo es un documento consistente que va dando cuenta de una evaluación muy completa de este programa. El proceso 2 es el proceso de difusión, sobre el cual precisamente la licenciada Fabiola ya se refirió, la importancia que se le da a la difusión. Y empezamos también con ¿cuál es la conclusión en este punto? Con un grado bajo de consolidación operativa,
como señalaba la licenciada Fabiola, hay cosas que hay que avanzar. Pero en términos reales es consolidación. Esta evaluación también es positiva. Y en esta parte se refiere a la difusión en los medios electrónicos, difusión a través de los servidores de la nación y difusión a través de los centros integradores. Es un proceso que se lleva a cabo cotidianamente y que además, por ejemplo, si ustedes se pueden identificar las redes sociales de la Secretaría de Bienestar, está constantemente avanzando. Tercer proceso, solicitud de pensión y otros apoyos. También este cuenta con un grado de consolidación operativo medio, pero de nuevo tenemos aquí que señalar, es consolidación operativo medio. Y se refiere a las solicitudes recibidas a través de medios externos y solicitudes recibidas directamente a través del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. Aquí en estos tres procesos llevamos grados de consolidación. Ninguno está con un problema de consolidación. Los tres tienen grado de consolidación. Ahora nos vamos al proceso 4, selección de los derechohabientes. También dice la evaluación, con un grado de consolidación operativa media. Esto es algo muy positivo y se refiere a que se identifica con claridad, porque esto está señalado en las reglas de operación, a quiénes son los sujetos beneficiarios. Y además hay todo un proceso porque hay validación de los registros de solicitud, integración del padrón de derechohabientes y comunicación del resultado de la incorporación al programa. Todo esto se lleva a lo largo del país y en lo que nos señalaba la licenciada Fabiola. Vamos al proceso número 5, gestión de pensión y otros apoyos. Lo mismo, la evaluación es con un grado de consolidación operativa medio. Este proceso se clasifica en el enfoque de los derechos y se compone en 3 etapas. Gestión de la pensión, solicitud de los pagos de marcha y apoyo en especie, que también ya explicaba la licenciada Fabiola. Entonces, hasta aquí donde llevamos de procesos, todos estos llevan grados de consolidación. El resultado que ahorita vamos a identificar claramente de los procesos es favorable. Ahora vamos al proceso número 6. Se refiere a distribución de pensión y otros apoyos. Con un grado de consolidación operativa medio. Se ubica en el enfoque de derechos. También se ubica en el enfoque de derechos y se compone de 3 etapas. Los actos que se desarrollan a un nivel de central para gestionar los pagos, la generación de la plantilla o pagos directos y 3 actos de la liquidadora, ¿no? Cuando ya se paga directamente. Y de nuevo aquí tenemos que este proceso está en grado de consolidación. Proceso 7, entrega de pensión y otros apoyos. La evaluación es con un grado de consolidación operativa media. Y se refiere a la convocatoria operativa del bienestar, a la entrega de medios de pago, desarrollo de operativos de bienestar, cuando ya se llevan a cabo en los distintos lugares, desarrollo de los operativos bienestar, entrega de apoyo en especie y además un reporte operativo del bienestar. Ahora vamos al proceso número 8, seguimiento de padrón de personas derechohabientes y otros apoyos, con un grado de consolidación operativa medio. Este proceso es el último que corresponde al análisis del enfoque de derechos y cuenta con una etapa, actualización del padrón de los derechohabientes, algo que está constantemente sucediendo y como bien señalaba la licenciada Fabiola, por eso ahora se puede decir que se ha llegado a más de 1 millón de derechohabientes. Bien, ahora vamos al proceso número 9, Contraloría Social y Gestión de Quejas, que déjenme comentarles que esta parte de la Contraloría Social también es para Latinoamérica un proceso de innovación, porque contribuye a la transparencia y a la rendición de cuentas, es la participación de los derechohabientes. Y tiene un grado de consolidación operativa medio también. Y se refiere a la integración y desarrollo de los comités de Contraloría Social y al funcionamiento de los comités de Contraloría Social. Y finalmente, el proceso número 10, monitoreo y evaluación. Este tiene un grado de consolidación operativa alto. Se ubica en el enfoque de resultados y cuenta con 2 etapas. Una, gestión y desarrollo de la evaluación externa e interna y monitoreo de indicadores y de recursos del programa. Si nos damos cuenta, después de la revisión de todos estos procesos que son sujetos de la evaluación que desarrolla Coneval con la colaboración de esta consultora externa, el resultado es favorable.
cada uno de estos procesos tiene un grado de consolidación y que, claro, siempre habrá aspectos susceptibles de mejora, pero en general tiene un grado de consolidación. Siguiente diapositiva, por favor. Llegamos a la parte quizá más importante porque nos da vistas acerca de las cosas que se tienen que consolidar, que se tienen que cuidar, que se tienen que robustecer. Y se refiere a los hallazgos estratégicos que encontró la evaluación. Cabe señalar que los hallazgos estratégicos, señala el documento, son aquellas modificaciones o cambios sustanciales en el marco normativo o institucional que tendrían un impacto en el mediano y en el largo plazo. Destaca algo muy importante, que este programa contribuye a la visión del ejercicio de derechos. Eso es algo fundamental que tiene que señalarse. Y que además, como ya señaló la licencia Fabiola, bueno, pues tiene que ver con cambios en la Constitución. Además, es un programa estratégico focalizado con una población históricamente discriminada y con grandes problemas para acceder al desarrollo social, comunitario, laboral, educativo, principalmente. Por tanto, es un programa de gran contenido ético que responde a las necesidades de la población. Y además se señala el documento, finalmente, es la parte ya del final del documento, que ocurre dentro del marco de los derechos humanos, por las siguientes razones. Permite el acceso a un elemento total de contenido en el derecho a la seguridad social. Otorga una pensión no contributiva. Este hecho incrementa las posibilidades de ingreso de las personas derechohabientes y que contribuye al derecho a la salud, ya que incrementa los ingresos disponibles para ello y otorga para un grupo relevante de la población un apoyo en especie que brinda servicio de rehabilitación que favorece efectos en la salud de los derechohabientes. Finalmente, yo quisiera señalar que este es un documento, sí amplio, sí tiene muchas partes técnicas, sí tiene muchos aspectos de política pública, pero que nos resulta muy interesante revisar, leer, ver en detalle por todas las sugerencias que nos puede hacer, porque nos da muchas pistas en la parte operativa y, bueno, nuestra aspiración precisamente con el INAFET es que también pueda dar elementos operativos y yo cerraría mencionando que lo puedan localizar. Este informe está en la página de Coneval y es de libre acceso y es realmente muy interesante. Bueno, concluiría y daría espacio a mi compañero Luis Enrique. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, celebrar la iniciativa que tenemos hoy en día, la oportunidad de acompañar, en este caso los diálogos virtuales entre Secretaría de Bienestar y el INAFET. Para mí es un honor poder participar con ustedes, celebrar la presencia de todos los gobiernos locales que nos acompañan el día de hoy en estos diálogos. La verdad, siempre será importante que los representantes públicos que están más directamente involucrados y cercanos a la población escuchen, conozcan estas iniciativas que tiene el gobierno para poner a disposición de las personas que quizás son de las más vulnerables entre los vulnerables de nuestro país, que en este caso son las personas con discapacidad. Pues por ende me siento honrado en poder participar con ustedes. Yo en lo particular voy a tener a bien platicar un poco con ustedes acerca de los programas sociales que este gobierno, el gobierno federal, ha logrado diseñar y construir para favorecer el acceso de derechos y el ejercicio de los mismos de las personas con discapacidad. Siguiente, por favor. Primero, para poder entender y dimensionar un poco la problemática a la cual estamos haciendo referencia, pues es necesario entender un poco los datos que de alguna forma, de manera oficial nos transmite, en este caso el INEGI, que a través de su Censo de Población y Vivienda 2020 nos ha señalado que en el país existen aproximadamente un poco más de 126 millones de personas habitándolo y que de esos 126 aproximadamente el 4.9%, es decir, poco menos de 6.2 millones, son personas con discapacidad. Vuelvo a reiterar, 4.9% de la población mexicana tiene algún tipo de discapacidad actualmente. Si desagregamos estos números, 3.3 millones aproximadamente son mujeres
y 2.9% son hombres. Otro dato que nos destaca el INEGI en este Censo de Población y Vivienda 2020, que a pesar de que no es el primero que recaba información con respecto a las personas con discapacidad, sí se puede decir que es el primero que de forma integral trata de reflejar la problemática, porque no solamente nos arroja datos con respecto a personas con discapacidad, sino que también nos da luz sobre otras dos variantes de esta problemática, es decir, de personas que tienen algún tipo de limitación o personas que viven o que enfrentan algún tipo de problema o condición mental. Digo, si hacemos la sumatoria de estos tres tipos de población, estamos hablando de casi 20 millones de personas, ¿no? Sin embargo, en este caso muy particular, estamos solamente enfocando la presentación y los diferentes programas que vamos a presentar con ustedes, solamente dirigidos a las personas con discapacidad. Es importante destacar que de la información que nos arroja este censo, se establece que en 116 municipios de nuestro país habitan aproximadamente el 50% de la población con discapacidad, dato que no es menor. Y sin embargo, es también importante destacar que prácticamente en todos los municipios de nuestro país habita al menos una persona con discapacidad. Por ende, la importancia de estos diálogos, por ende, la importancia de la presencia de las autoridades locales que hoy nos están haciendo el favor de acompañarnos. Digamos que por tipo de discapacidad o por limitación que pueden enfrentar las personas, las más significativas para el caso mexicano son las que tienen que ver con la motriz, es decir, para poder caminar, subir o bajar, ya que el 40.6% de ese 4.9% de población que hablamos que tiene discapacidad presenta este tipo de discapacidad, es decir, caminar, subir o bajar. Sin embargo, una discapacidad que también es bastante frecuente entre las personas con esta situación es la que se refiere a ver, ya que en este caso el 43.5% refiere tener algún tipo de dificultad para poder realizar esta actividad de la vida diaria. Ustedes pensarán que solamente en esto se agotan las diferentes discapacidades que puede haber en nuestro país. No, no es así, ya que en muchos casos puede existir discapacidad múltiple, es decir, puede haber una persona que puede tener dificultad para caminar, pero también para ver, ¿no? Y otro dato significativo que nos da el INEGI con este Censo de Población y Vivienda 2020 se refiere a que entre el grupo de población de la edad de 60 a 84 años se encuentra aproximadamente el 40.9% de la población. Es decir, esta problemática también o se ve muy presente en nuestras personas adultas mayores. Con todo este antecedente o este preámbulo, el Gobierno de México, a partir del año 2011, diseñó y se legisló lo que se conoce como la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que tiene muchas virtudes, entre las cuales destaca que con esta legislación se logra armonizar el marco jurídico, el marco legislativo de nuestro país con lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aquí vale hacer dos menciones. La primera de ellas es que esta convención es la primera y la única, el primer y único instrumento internacional que durante el siglo XXI se ha logrado instrumentar y construir, y que además, y para orgullo y botón de orgullo de nuestro país, México fue uno de los principales promotores de este instrumento jurídico. Otro de las virtudes que tiene esta legislación local, es decir, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, es que da un reconocimiento pleno y preciso de los derechos que tienen las personas con discapacidad, no porque sean derechos diferentes a los que tenemos todos y cada uno de nosotros, sino que de manera muy puntual y muy tajante establece qué derechos y de qué forma habrá de hacerse posible el ejercicio de estos derechos. Y esto se habrá de hacer posible a través de este tercer virtud que destacamos de esta norma, que es básicamente que señala y establece la necesaria creación de políticas públicas dirigidas específicamente a este sector de la población. Como cuarto aspecto que destacamos de esta normatividad, pues tiene que ver el hecho de que promueve, protege y procura el ejercicio pleno de derechos y libertades de las personas con discapacidad, para que de alguna forma ninguna persona que desee acceder a algún derecho, el que ustedes quieran, a la educación, al trabajo, a la alimentación, etcétera, pues se vea privado de poder ejercer ese derecho. Y como cuarto es que impulsa la inclusión en un marco de respeto, equidad
e igualdad de oportunidades mediante acciones que implementa el Estado. Tiene mucho que ver con el tercer punto que comentábamos, que es a través pues, de las políticas públicas que se establezcan, en este caso muy particular, como Administración Pública Federal. Siguiente, por favor. Como podemos ver, el Estado mexicano básicamente articula diferentes acciones, políticas, programas y estrategias que de alguna forma constituyen o contribuyen a formalizar o a formar un modelo de atención específico que va dirigido, en este caso muy particular, a las personas con discapacidad. ¿Por qué se hace esto? Porque pues como personas tienen el derecho de poder acceder al disfrute y goce de cada uno de los derechos que tenemos establecidos en la Constitución y en nuestro marco normativo. De esta manera, el Estado mexicano trata de contribuir al cumplimiento no solamente de la legislación internacional, que en este caso es la convención que les hacía referencia hace un momento, sino la legislación que les establecía, en este caso la ley general y por supuesto su reglamento que le da viabilidad, digamos, práctica y operativa en la vida administrativa y por supuesto en favor de las personas con discapacidad. Este modelo trata de atender diferentes problemáticas que el Estado mexicano a través de sus diagnósticos ha logrado identificar que son barreras o impedimentos que dificultan el ejercicio de derechos por parte de las personas con discapacidad. El primero de ellos tiene que ver con la cuestión de los ingresos económicos insuficientes. Yo creo si actualmente en México tenemos dificultad para poder acceder a trabajos, digamos, bien remunerados y dignos, para la gente con discapacidad, pues aún es todavía más complicado y por ende es que a través de diferentes acciones que el gobierno implementa con sus secretarías de Estado o sus entidades adscritas, digamos, a la Administración Pública Federal, pues se implementan estas acciones que favorezcan el incremento de los ingresos económicos que las familias y los hogares con personas con discapacidad tienen. Y básicamente, pues aquí tiene mucho que ver el programa que refería la licenciada Fabiola Salas en su intervención, que es justamente la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, que dentro de sus objetivos, si no es que el principal, pues básicamente está dirigido a mejorar los ingresos económicos de los hogares que tienen presencia de alguna persona con discapacidad. Por supuesto, como segundo punto, pues tenemos la dificultad que tiene la persona con discapacidad para acceder a servicios de salud y servicios educativos. Básicamente lo que se destaca en esta cuestión del acceso a la salud es que muchas veces por la condición que presenta la persona con discapacidad es muy difícil la comunicación con su contraparte, en este caso con el médico o la enfermera, y eso puede dificultar de alguna forma su atención y pues evidentemente su mejora en la situación médica que esté pues sufriendo. En la cuestión educativa pues también enfrentan el reto de que la infraestructura física de las escuelas, los materiales y la propia capacitación que tienen los docentes pues muchas veces es carente de la necesaria para que ellos puedan, digamos, disfrutar de este derecho básico que es el tema pues a la educación. Por lo que se refiere a las actividades recreativas y culturales que también forman parte de los derechos que están establecidos en nuestra Constitución, básicamente en el artículo que yo le llamo el artículo madre de los derechos, que es el artículo 4, pues es evidente que hay muchos espacios culturales y muchos espacios recreativos que carecen de la accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan acceder y disfrutar de ellos. Y por supuesto, quizás uno de los más importantes, si no es que el más importante, el que tiene que ver con el acceso al mercado laboral. Lamentablemente, muchas veces la iniciativa privada no fomenta, digamos, esta parte del desarrollo de infraestructura que permita a la gente con discapacidad incluirse y sumarse a los esfuerzos de poder generar, pues, actividades de trabajo, pues. Siguiente, por favor. En este sentido, este gobierno emanado dirigido por el licenciado Andrés Manuel López Obrador diseñó, y como lo mandata el artículo 25 constitucional, nuestro Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que establece dentro de sus principios rectores o principios éticos, como lo comentaba anteriormente el licenciado Bruno, pues básicamente dos principios que tienen que ver directamente relacionados con las personas con discapacidad. En este caso, una economía para el bienestar y el 7 que se refiere a no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. Por eso es que se implementan los programas que a continuación les voy a comentar, que básicamente están enfocados a permitir que las personas con discapacidad puedan ejercer todos y cada uno de sus derechos con plena libertad para gozarlos. La siguiente, por favor.
Bueno, el primero de los derechos que vamos a estar platicando con ustedes tiene que ver con el derecho a la salud, que como les comentaba, este está instituido en el artículo 4 constitucional, que nos habla que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Básicamente los programas que les voy a comentar tienen que ver con los sistemas estatales y los sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia, es decir, los DIF estatales y los DIF municipales, que a través de la coordinación que puedan tener con el DIF nacional, reciben subsidios federales para poder mejorar en cuanto a equipamientos, para la rehabilitación, para ayudas funcionales, para infraestructura, para remodelación, inclusión laboral y educativa. Esto lo hacen a través de diferentes espacios que se les denominan los centros de rehabilitación y educación especial, los centros de rehabilitación integral y las famosas VR, que son unidades básicas de rehabilitación. En este caso, los sistemas estatales y los sistemas municipales tienen un programa que se refiere directamente a la atención a personas con discapacidad, que busca contribuir a que estas personas cuenten con medios para su inclusión social. Obviamente, la población objetivo de estos programas de los DIF tienen que ver con las personas con discapacidad en pobreza y pobreza extrema, y básicamente sus características de apoyos pues tienen que ver con la salud, la infraestructura, el equipamiento y la inclusión social. Ahora bien, les decía que esta actividad que llevan a cabo los sistemas estatales y municipales DIF son implementadas directamente por estos centros que se les conocen como el CRE, el CRI y las VR, que repito, son centros de rehabilitación y educación especial, centros de rehabilitación integral y unidades básicas de rehabilitación. Básicamente, estos centros tienen los programas que se conocen como servicios de asistencia social integral, que están enfocadas a brindar servicios en materia de salud, educación y trabajo, y están dirigidas a personas con discapacidad, y aquí es como importante resaltar que también a personas con limitación. Les comentaba al principio de la presentación que el INEGI logró distinguir 3 tipos de personas que enfrentan dificultades para llevar a cabo sus actividades de la vida diaria. Este es un subgrupo que el INEGI identificó, en este caso personas con limitación, y es interesante porque de este grupo logró identificar que al menos 13 millones de personas se identifican dentro de esta población con limitación. ¿Por qué es importante? Porque estas personas pueden correr el riesgo de que el día de mañana, por la limitación que enfrentan hoy en día, puedan caer y ser personas con discapacidad, y pues evidentemente es algo que el Estado mexicano pues no desea que suceda. Básicamente los servicios que se brindan en estos centros, el CRI-CRE y las VR, tienen que ver con rehabilitación, con consultas médicas, con terapias físicas, con terapias ocupacionales, de lenguaje, la facilitación de órtesis, prótesis, inclusión educativa y laboral, así como servicios de enfermería, trabajo social, psicología, pedagogía, radiología y estimulación múltiple. Siguiente, por favor. Siguiente. Y bueno, aquí llegamos al programa social que implementamos directamente en la Secretaría de Bienestar, a través de la Secretaría de Bienestar, que es el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. Acá es importante acotar propiamente pues el nombre del programa, porque no toda aquella persona que tiene discapacidad es susceptible de recibir el apoyo. Tiene que tener la característica de ser permanente para que pueda acceder al mismo. Ahorita voy a explicar dentro de la mecánica operativa del programa cómo es que se llega a constatar esta situación de permanente en cuanto a la discapacidad que puede enfrentar la persona. Básicamente, y como les comentaba brevemente, este programa está enfocado y tiene como objetivo contribuir a mejorar el ingreso monetario de los hogares de las personas mexicanas con discapacidad permanente, de niñas, niños y adolescentes y jóvenes de 0 a 29 años de edad, y personas de 30 y hasta un día antes de cumplir los 65 años de edad. Aquí vale hacer de nueva cuenta acotar lo que comentaba la licenciada Fabiola Salas, porque es hasta un día antes de cumplir los 65 años de edad, porque por derecho constitucional las personas que cumplen la edad de los 65 años pueden acceder a la pensión de adultos mayores. Básicamente con este programa se brindan 2 tipos de apoyo. Brindamos el apoyo monetario, que es
que consta de una pensión de 1,400 pesos mensuales que se entrega de manera bimestral y que se entrega, como bien lo destacaba el licenciado Braulio, a través de esta evaluación que hizo el Coneval, se entrega de manera directa a la persona beneficiaria a través del medio que mejor le sea conveniente a la misma. Básicamente lo que trata de priorizar este programa es que la persona reciba directamente su pensión, pero además también trata de ir impulsando los sistemas de bancarización para que sea de manera más segura el acceso, segura, rápida y eficiente la entrega de cada una de las pensiones. Y también el programa brinda apoyos en especie. En este caso está focalizado únicamente a las personas, niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad, y este apoyo en especie se brinda a través de vales para el bienestar. Estos vales pueden ser canjeados en diferentes instituciones públicas con las cuales se firma algún convenio de colaboración por parte de esta Secretaría para recibir consultas, terapias y rehabilitación. Básicamente en los últimos días tuvimos la experiencia de ver cómo funciona esta cuestión y la persona con discapacidad a través de su persona auxiliar, adulta auxiliar, asiste directamente, voy a poner el ejemplo de los centros Teletón, asiste directamente al centro Teletón, ahí tenemos establecido una mesa de atención. Si goza la persona de este apoyo en especie, se le entrega su talón, su talonera de vales, y conforme ella va requiriendo el acceso a diferentes consultas, ella va, digamos, sufragando el pago que se le solicita por el acceso a estas consultas a través de los vales para el bienestar. Hacía también mención el licenciado Bruno en la evaluación que refería con respecto al Coneval, el pago de marcha. El pago de marcha consiste en aquel pago que hace el programa a aquella persona derechohabiente que por desgracia fallece, y se otorga este pago de marcha para que se pueda apoyar la familia para el pago, digamos, de los servicios funerarios. Este pago de marcha, como bien se puede entender, solamente se realiza por única ocasión, y digamos que de esta manera pues también el programa se entera del fallecimiento de las personas y por lo tanto pues deja de formar parte del padrón de beneficiarios. Básicamente la mecánica operativa del programa podemos identificarla en 5 pasos muy sencillos. Obviamente podrá haber algunos otros que podríamos resaltar, pero para hacerlo, digamos, más operativa la presentación, solamente lo reducimos a estos 5 pasos. Básicamente el primero de ellos tiene que ver con la solicitud que haga la persona, en este caso que busca ingresar al programa, para poder solicitar, digamos, que las personas servidoras públicas que puedan estar en las delegaciones de la Secretaría en los estados atendiendo y requiriendo este tipo de documentales para acceder al programa, soliciten pues el acceso al mismo. Después, sí, el segundo paso es el tema de la recopilación de información o documentación. Básicamente son 5 documentos que se piden para el acceso al programa, que son acta de nacimiento, identificación oficial, la clave única de registro de población, la constancia, el comprobante de domicilio, y quizás el más importante tiene que ver con el certificado médico. ¿Por qué es el más importante? Porque, como les comentaba, al final del día el programa está enfocado únicamente a las personas con discapacidad permanente. Entonces el certificado médico va a ayudar mucho para que cuando los servidores de la nación o aquel servidor público que esté encargado de hacer las visitas de corroboración de información y de documentación pueda constatar que realmente la persona pues tiene el padecimiento y por lo tanto cumple con los requisitos de acceso que marcan las reglas de operación de este programa. Aquí cabe resaltar que hay la posibilidad de que la persona que haga la solicitud, si no reúne en ese momento todas las documentales, tiene, digamos, un cierto periodo de gracia para poderlo reunir y entregar en el transcurso del ejercicio fiscal correspondiente la documental o documentaciones que le hagan falta por entregar. Después, y como tercer punto, digamos, de la mecánica operativa del programa, pues tiene que ver con esta parte de la validación del registro, que básicamente consiste en que una vez de que se recopiló la información y las documentales, se hacen, digamos, visitas directamente en el domicilio de la persona solicitante para pues constatar que en efecto está asentada en ese domicilio, en ese municipio, en ese estado, y pues también para verificar que las documentales entregadas son verídicas y por supuesto pues para comprobar el tema de la discapacidad de la persona. Aquí hay que hacer como una puntualización porque pues evidentemente se preguntarán, ¿y cómo una persona con alguna discapacidad, digamos, motriz, que tiene dificultad para poderse mover, va a acercarse hasta el centro de atención? Aquí la persona puede hacer su registro y puede ya, una vez siendo parte del programa, inscribir a una persona adulta auxiliar.
que va a ser aquella persona que le va a brindar acompañamiento durante todo el proceso que forme parte del programa, para ayudarlo con los trámites que tenga que estar efectuando. Básicamente es como su representante, y de esa manera él puede, digamos, suscribir o celebrar actos en nombre de esta persona, en este caso la persona con discapacidad. Como cuarto momento, digamos, de la mecánica operativa de nuestro programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad es la entrega del medio de pago. Como lo comentábamos, no solamente es el tema, pues, de una tarjeta bancaria para que la persona pueda acceder a su pensión, sino también puede ser a través de cheques o a través de otros medios de pago para que puedan, digamos, disfrutar de su pensión. Cabe resaltar que esta entrega de medio de pago, digamos, que formaliza la inclusión de la persona al programa, y de esa manera, digamos, ya queda inscrita en el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Y por supuesto, una vez de que se entrega este medio de pago, la persona pasa a formar parte de nuestro padrón de beneficiarios, para que de esa manera, pues, se constate la entrega del recurso que ella está recibiendo. No es obvio decir lo que ya comentaba también el licenciado Bruno en su intervención con respecto al tema de la Contraloría Social, que no es otra cosa más que el hecho de que las personas beneficiarias del programa puedan constituirse en un grupo de seguimiento y acompañamiento para darle, digamos, para corroborar y tener certeza de que los recursos públicos de este programa se están entregando y se están ejerciendo de buena manera. Y por supuesto, pues también tenemos los mecanismos de evaluación y de seguimiento, que están construidos a través de la metodología del marco lógico, la metodología para la MIR, y esta MIR está compuesta, pues, por sus 4 elementos básicos, que es el fin, el propósito, los componentes y las actividades. Eso por lo que se refiere, pues, propiamente a este programa. Y únicamente, digamos, para dejar un botón de muestra de la importancia que tiene el tema de la discapacidad para este país y para este gobierno, pues cabe resaltar que a partir de el 8 de mayo del año 2020 se estableció en la Constitución Política, en el artículo 4, el derecho de las personas con discapacidad permanente a recibir una pensión, como bien ya lo apuntaba en su momento la licenciada Fabiola Salas. La siguiente, por favor. Nuestro tercer derecho que vamos a hacer hincapié en esta presentación tiene que ver con el derecho a la educación. Básicamente este se encuentra establecido en la Constitución, en el artículo 3 constitucional, y los diferentes programas que establece o que implementa directamente la SEP y sus diferentes subsecretarías tienen que ver con apoyos económicos para mejoramiento de infraestructura, para dotar de equipamiento a los planteles educativos y para poder, digamos, capacitar a sus diferentes docentes en beneficio de las personas con discapacidad. Por lo que respecta al programa que implementa directamente la SEP, está el de fortalecimiento de los servicios de educación especial, que tiene como objetivo fortalecer los servicios que se brindan a través de este sistema de educación especial, que está básicamente focalizado en personas con discapacidad. Y ojo, no solamente es para personas con discapacidad, sino también para alumnos que tienen un desempeño sobresaliente. Muchas veces este tipo de alumnos son catalogados de manera errónea y pueden ser incluso segregados de sus planteles educativos, siendo que, pues, son personas que tienen, digamos, una cualidad diferente a las demás personas, pero que no tendrían por qué ser, digamos, diferenciados de los mismos. Básicamente las características que tienen este primer programa, pues, es que va a contribuir para que las escuelas de educación especial se puedan allegar de equipamiento y de vinculación interinstitucional para brindar atención a estas personas con discapacidad o estas personitas que son alumnos sobresalientes. El otro programa que tenemos con respecto al tema educativo es implementado por la Subsecretaría de Educación Media Superior. En este caso se refiere al programa de oportunidades económicas a través de las tecnologías de las Américas, que es una fundación que brinda, digamos, apoyo para establecer este programa, y que se denomina Poeta Cecati. El objetivo de este Poeta Cecati tiene que ver con brindar capacitación para el trabajo. Está enfocado básicamente a personas con discapacidad de 15 años en adelante o personas que sepan leer y escribir con algún tipo de vulnerabilidad social o económica. Básicamente, a través de este programa de oportunidades económicas se capacita en tecnologías de la información y de las comunicaciones, en desarrollo humano, en oportunidades económicas y, por ejemplo, en cuestiones como telemarketing o para trabajar en call centers.
Otro programa que implementa directamente la SEP a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior tiene que ver con la atención a planteles de educación media superior con estudiantes con discapacidad. A través de este programa lo que se busca alcanzar es favorecer el acceso de las personas a planteles federales de educación media superior que cumplan con los estándares que necesitan para poder desarrollar su actividad educativa de manera segura y accesible. ¿Cuál es la población a la que está dirigido este programa? Está dirigido básicamente a planteles federales, es decir, este es como el principal objetivo del programa es darle recurso económico al plantel educativo para que a través del plantel educativo se mejore su infraestructura, se mejoren sus materiales, sus equipamientos, su cuerpo docente y como beneficiarios secundarios, en este caso las personas con discapacidad, reciban los servicios que necesitan y los reciban como mejor les convenga para poder mejorar su acceso a la educación. Básicamente las características de estos apoyos que se vienen a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y que tiene un impacto directo con el derecho a la educación, pues está lo que tiene que ver con los recursos para el mejoramiento de la infraestructura, es decir, para acondicionar rampas de acceso, para acondicionar los sanitarios para que puedan tener las personas con discapacidad la oportunidad de acceder a ellos, para equipamiento, es decir, para mobiliario que les permita desarrollar su actividad de manera segura, y para material educativo, es decir, por ejemplo, para poder contar con formatos accesibles por ejemplo, de libros, etcétera, que el estudiante necesita para el tema educativo. La que sigue, por favor. La siguiente se refiere al tema del empleo, que también es una de las características que tiene más importancia para las personas con discapacidad. Este derecho está establecido en el artículo 123 constitucional y básicamente el programa que traemos aquí con ustedes a presentar tiene que ver con el acceso, promoción y estabilidad laboral para que las personas con discapacidad gocen de un trabajo digno y bien remunerado. Esto incluye el tema de capacitación, la vinculación e inclusión laboral que permitan su desarrollo pleno. Básicamente este programa es implementado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y tiene que ver con el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las personas con discapacidad. Cabe destacar que este programa emana directamente de la Ley General, es decir, en el artículo 11 se establece la obligatoriedad de esta Secretaría para desarrollar cada determinado tiempo este programa que permita establecer las directrices que habrá de seguir esta Secretaría para promover el acceso al empleo por parte de las personas con discapacidad. Y la última reforma que sufrió esta ley, la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad, es decir, el pasado 27 de octubre de este año, corresponde justamente a este artículo, al artículo donde se establece, que es el artículo 11, la obligatoriedad de la Secretaría del Trabajo para elaborar, presentar e implementar este Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las personas con discapacidad. Este programa tiene como objetivo fortalecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad con acciones que favorezcan la empleabilidad en condiciones de trabajo digno. Evidentemente está dirigido a las personas con discapacidad mayores de 18 años de edad y entre lo que busca este programa, entre sus directrices y líneas de acción, está el tema de la vinculación laboral, impulsar buenas prácticas laborales, fomentar programas de mantenimiento y mejoras de la infraestructura, promover condiciones seguras para personas con discapacidad y la integración de jóvenes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro y, por supuesto, el fortalecimiento de la Red Nacional de Vinculación Laboral en favor de las personas con discapacidad. Siguiente, por favor. Y por último, tenemos el programa, el ejercicio del derecho a la vivienda, que básicamente está establecido en el artículo 4 constitucional, que nos habla que toda familia tiene derecho a la vivienda digna y segura. En este caso, el programa que les presento tiene que ver con la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, que tiene su programa denominado Programa Social de Vivienda, cuyo objetivo es disminuir la carencia de una vivienda adecuada de la población en situación de vulnerabilidad por condiciones sociodemográficas, por riesgo o por precariedad de su vivienda. Está dirigida a la población vulnerable, entre ellas se incluye, por supuesto, a las personas con discapacidad y tiene por lo menos dos características de apoyos que brinda. Uno que tiene que ver con la accesibilidad y otro que tiene que ver con el mejoramiento de unidades habitacionales. En el caso del primero, accesibilidad, pues está básicamente relacionado con la vivienda o la unidad donde habita la persona con discapacidad para que se puedan llevar a cabo acondicionamientos dentro de la misma vivienda en favor del desplazamiento y accesibilidad de las personas con discapacidad.
El segundo, el que tiene que ver con el mejoramiento de unidades habitacionales, pues tiene que ver con el mejoramiento de lo que se conoce como espacios comunes o áreas comunes en las cuales las personas pueden confluir y que requieren algún tipo de acondicionamiento cuando habitan personas con discapacidad. Y aunque no está señalada allí en la presentación, vale la pena hacer mención de un programa que implementa la SEDATU, que básicamente es el programa de mejoramiento urbano que está enfocado a beneficiar y a favorecer diferentes espacios públicos, no solamente para rehabilitar, sino también para construir espacios públicos en los municipios que cuenten, digamos, con las condiciones que establecen sus reglas de operación, para el diseño de diferentes espacios públicos como parques, jardines, centros deportivos, centros culturales, centros de capacitación, etcétera. Y básicamente dentro de sus directrices generales para el establecimiento de estas edificaciones, pues está que deben de ser totalmente accesibles para todas aquellas personas con discapacidad. Por mi parte es todo, les agradezco mucho. Muchas gracias. Ya se nos fue el tiempo para la sesión de las preguntas y respuestas, pero ya en el chat me hicieron favor de estar respondiendo algunas. Solo queríamos, para finalizar, compartirles nuestros datos. Están en esta lámina, nuestros nombres, correos electrónicos y nuestros números. Por cualquier duda, si quieren hacer contacto directo con cada uno de nosotros, pues nos ponemos a sus órdenes. Y en la siguiente lámina, si me hacen favor, ya es la última, están las ligas de interés sobre ya los programas que comentó Luis Enrique, sobre algunos temas que expusimos durante este diálogo, y por nuestra parte sería todo. Muchas gracias a todos y pues los dejo en el micrófono de personal de INAFED. Adelante. Muchísimas gracias por esta grandiosa exposición y me permitiré cederle el uso de la voz a la licenciada Alma Marina Galicia para que nos brinde unas palabras. Adelante, por favor. Gracias, Cintia. Perdón, no podía abrir el micro. Me resta agradecer a nuestras compañeras, nuestros compañeros que hicieron el favor de estar en la sesión, a nuestras compañeras y compañeros ponentes, la licenciada Fabiola María Salva Zambriz, que es directora general para el bienestar de personas con discapacidad, al licenciado Oscar Isidro Bruno, director general para el bienestar de personas, director de vinculación y concertación social, al licenciado Luis Enrique Escobar Hernández, subdirector de integración de informes. También agradecer a la licenciada Uritzimar Jazmín San Martín, directora general para el bienestar de niñas, niños y adolescentes, que nos ha hecho favor también de acompañarnos en la sesión. Les agradecemos toda la coordinación para llevar a cabo estas sesiones con bienestar en nuestros diálogos virtuales del INAFED, y que en esta ocasión pues nos tocó conocer todo el avance de este gran programa del Gobierno de México y que integra, entre otras cosas, los importantes avances en materia jurídica, los apoyos económicos, la atención médica, la cobertura y toda la coordinación tanto a nivel interinstitucional como de los 3 órdenes de gobierno, de acuerdo a todo lo que nos han informado aquí en la sesión, y también la valiosa participación de la organización o la fundación del Teletón con este apoyo, este convenio que hicieron para que también las personas con discapacidad permanente puedan tener acceso a terapia de rehabilitación. Y todo esto que nos informaron, pues bueno, habla de un gran trabajo, de grandes esfuerzos, y si aún hay todavía muchas cosas por hacer, el camino todavía es muy largo por recorrer en este tema, pero los logros son importantes y creo que nos debemos de quedar con esto, con lo que se ha avanzado. Se habla, en lo que podemos percibir también se deja ver mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha voluntad para lograr esto que hasta ahora se ha conseguido, y felicitarles de verdad, porque estas personas, sin duda las que ya pueden tener acceso a este programa y a todos los apoyos que incluye esta cuestión integral, pues bueno, sin duda les han cambiado su calidad de vida, y eso debe ser, como lo dijo el licenciado Valle en su exposición. Si bien para ustedes es una responsabilidad de trabajo, también a veces la responsabilidad laboral nos deja también una satisfacción personal
por hacer bien nuestro trabajo, por servir a los demás y en esta vocación de servicio que nos obliga, pues felicitarles también por el grano de arena que se pone para estos avances. También por cuestiones de tiempo, como ya lo comentaron la licenciada Fabiola, como lo comentó ella, ellas se quedan con las preguntas y los comentarios que dejaron en el chat. Algunos de ellos ya se les dio respuesta aquí mismo. Entonces, ya por cuestión de tiempo, yo pues no me resta más que agradecerles la participación y recordarles a nuestras compañeras y compañeros que nos acompañaron de los estados y municipios que este ciclo de los diálogos virtuales INAFED Bienestar todavía para este año 2022 tenemos 2 sesiones pendientes con la Subsecretaría de Bienestar Social y las fechas son el 10 de noviembre y el 8 de diciembre. Los temas todavía no los tenemos definidos, en su momento en la convocatoria los podrán conocer y serán a la misma hora, a la 1 de la tarde. Pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias y el saludo de nuestro coordinador, el licenciado Ignacio Valle Fernández, del INAFED. Gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias.